Historia de terror de Reddit que contó una chica que le pasó de pequeña. Aproximadamente una semana antes de mi 10º cumpleaños, fui a la tienda de la esquina de mi casa a comprar algo. Un hombre que nunca había visto antes me siguió y empezó a hablar conmigo camino a casa. Me saludó y me dijo que su nombre era Dr. Ramsey. También me dijo que era pediatra. Yo caminé en silencio sin responderle. Sin embargo, él no dejaba de hablar. Me preguntó si mis padres estaban buscando un pediatra, y que si era así él podía ser mi pediatra. Me preguntó mi nombre y me dijo que mi cabello era hermoso, entre otras cosas. Afortunadamente estaba al lado de mi casa, así que fui corriendo. Entonces no lo sabía, pero ese fue el comienzo de una situación aterradora. El Dr. Ramsey empezó a aparecer constantemente, casi todos los días, así que yo al final se lo comenté a mi madre. Y entonces empezaron las llamadas telefónicas. Mi padre un día me sentó en la sala y me dijo que le dijera todo sobre el Dr. Ramsey. Me dijo que no estaban problemas, pero que necesitaba decirle la verdad. Yo le dije que no le había dado ningún dato personal. Y mi padre me preguntó que entonces cómo sabía mi nombre. Resulta que eso no era todo lo que sabía. También sabía el nombre de mi hermana y tenía el teléfono de nuestra casa. Llamaba varias veces al día, pero a mí y a mi hermana no se nos permitía contestar, así que no sabíamos lo que les decía a mis padres. Una noche, uno de mis hermanos nos dijo que lo que le decía a mis padres el Dr. Ramsey era que nos iba a lastimar, primero a mí y luego a mi hermana. Mis padres llamaron a la policía, pero no había mucho que pudieran hacer. La situación empeoraba y de repente mi vida como la conocía se detuvo. Ya no podía caminar sola a la escuela, no podía jugar afuera. En varias ocasiones el Dr. Ramsey trató de entrar en nuestra casa y en otra ocasión encontramos a nuestro perro muerto en el jardín. Todos estábamos devastados, pero la policía dijo que no había pruebas de que fuera él y lo dictaminó como accidental. Sus llamadas poco a poco se volvieron más informativas. Nos decía quién estaba en casa y quién no, como si todo el rato nos estuviera espiando. En otra ocasión vino a buscarme a la escuela haciéndose pasar por mi padre. Una noche me desperté y bajé a la cocina. Y vi ahí sentado en la oscuridad a mi padre. Sobre la mesa tenía un arma. Dijo que estaba cansado de esperar a que el Dr. Ramsey nos hiciera algo para que la policía actuara. Me senté un rato con él y luego me envió de vuelta a la cama. Y entonces todo terminó, el Dr. Ramsey desapareció. No sabemos cómo desapareció, pero a veces me pregunto si fue mi padre esa noche. No lo sé y no estoy segura de querer saberlo. Historias paranormales de una seguidora. La primera dice: yo vivo en un apartamento y no sé si esto es normal. Todas las noches, de las 9 p.m. para adelante, se escuchan cosas raras. Desde canicas que rebotan 3 veces, martillazos, pasos en el techo. Algo bien raro en mi caso porque yo vivo en el último piso. Se escucha que ruedan camas o estantes. Incluso una vez mi mamá se quedó hasta tarde preparando unas cosas para el trabajo y dice que le tocaron la puerta. Cuando abrió no había nadie. Muchas veces los vecinos se han quejado de los ruidos, pero todos dicen que no son ellos, que no tienen por qué jugar a canicas a las 3 de la madrugada, que no deben hacer ninguna clase de trabajo en el techo, como instalar una antena o algo así, y que ninguno se dedica a mover de sitios muebles del hogar. Hasta el día de hoy no sabemos qué es lo que pasa, pero ya no le prestamos tanta atención. Historias paranormales de una seguidora. La segunda historia dice: cuando tenía 10 años mi mamá me estaba peinando mientras yo le contaba el cómo me fue en la escuela. De pronto escuchamos el grito de mi hermanito, que para ese entonces tenía 3 años. Nosotras inmediatamente salimos de la habitación directo para la sala, pero para cuando salimos de ella, mi hermano llega corriendo y llorando hacia nosotras. Mi mamá se agacha y lo abraza, pero está igual de confundida que yo. ¿Qué pasó, hijito?, le dice mi mamá preocupada. Mami, ella me pegó, dice llorando y temblando. Mi mamá y yo fruncimos el ceño. Yo me asusto un poco, nunca había visto a mi hermano así de asustado. Además dijo ella. ¿De quién hablaba? ¿Ella quién?, le preguntó. Está allá, dijo mi hermano, señalando el espacio donde él jugaba. Mi mami se levanta y se dirige al espacio en donde jugaba, mientras yo voy detrás de ella súper asustada, agarrando la mano de mi hermano, quien aún tiembla. Aquí no hay nada, dice mi mamá. Mi hermano suelta mi mano y se dirige al mismo lugar en donde está mi mamá. Buscaba con la mirada, pero no hay nada. Mi hermano se puso pálido, empezó a temblar, pero no se movió. Ahí está, dijo. Seguimos la mirada de mi hermanito y en la puerta de la casa estaba la muñeca que me compró mi papá en el mercado. Mi mamá se acerca a la puerta de la casa y toma la muñeca. ¿Tú la pusiste aquí?, pregunta mi mamá a mi hermano. Mi hermano me abraza llorando y negando. Mi mamá se dirigió al balcón con la muñeca en las manos y la dejó ahí toda la noche. Y nos dijo que no saliéramos al balcón. ¿Por qué? Hasta ahora no lo sé. Al día siguiente le comento de lo sucedido a mis tías. Con una foto y una de ellas les dijo que botara la muñeca y así lo hizo. La metió en una bolsa negra de basura y la entregó a un camión de basura la mañana siguiente. Desde que sucedió eso, mi hermano odia todo lo que tenga que ver con las muñecas. Según él, la muñeca de verdad le pegó. Y hasta ahora, a sus 12 años, se acuerda de lo sucedido. Sígueme en Twitch, donde todos los días nos vemos y contamos historias. Historia aterradora de una residencia de ancianos, contada por alguien en Reddit, mientras me desmaquillo.
Había cuidado de una señora mayor sin familia que vino cuando su esposo falleció. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía usualmente eran palabras que no tenían mucho sentido. Yo me sentía mal por ella porque desde que había llegado muchos de los residentes del área que parecían disfrutar pasar tiempo con ella, habían fallecido en un corto periodo de tiempo. Ella ponía una foto de cada uno de ellos junto a la foto de su difunto marido, y fotos de más personas que probablemente eran de su familia, y las tenía para recordarlos. Siempre sentí pena por ella, y le mostré una atención especial y nos volvimos cercanos. Parecía injusto que tuviera tan mala suerte y seguía perdiendo personas que le importaban. Un día me miró y dijo, claro como el agua, cariño, creo que ya terminé, y me entregó una foto. Era una fotografía mía. Sonreí porque me llegó al corazón que yo fuera importante para ella. Ella murió casi una semana después y lloré por días. Su muerte me golpeó muy duro. Ella sabía que había llegado a su final y se despidió de la mejor manera que pudo. 2 años después estaba conversando con un colega, y el nombre de esa mujer apareció en nuestra conversación. Mi colega se refirió a ella despectivamente, lo que me sorprendió y me ofendí profundamente. Le expresé mi ofensa, de una forma no muy bonita, a la que mi compañero me miró con sorpresa en su rostro y dijo, «Querido, ¿acaso no sabes?». Luego me explicó algo que no sabía. Resulta que, tiempo después de la señora haber fallecido, salió a la luz que ella había asesinado a su esposo por envenenamiento, y que había una investigación porque al parecer ella tenía un ritual para hacerse amiga de gente, obtener una foto de esa persona y guardársela hasta que pudiera asesinarla, usualmente por envenenamiento, y luego quedarse con esa foto como una especie de trofeo. Se sospechaba que quizá esta había sido la razón del aumento abrupto en la mortalidad durante su estadía, y de la considerable cantidad de fotos en su colección. Lo último que escuché es que las viejas fotos de, según yo, sus familiares, en realidad eran personas que no tenían ningún tipo de relación con ella, y la policía estaba tratando de identificar a los individuos y compararlos con varios casos antiguos. Historia de terror con la Ouija que me ha mandado una seguidora. Hace un tiempo una amiga mía y yo decidimos hacer espiritismo por primera vez, ya que nunca antes nos habíamos atrevido a hacerlo. Llamamos a 2 amigas para que nos acompañaran, ya que a mí me habían dicho que probablemente con solo 2 personas sería más difícil que pasara algo. Nos costó trabajo convencerlas, pero al final cedieron. Lo preparamos todo y un poco asustadas comenzamos a jugar a la Ouija. Durante la sesión, una de las compañeras a las que habíamos llamado dijo, «Yo me voy de aquí, menuda tontería esta de la Ouija». Nosotras nos asustamos un poco y decidimos dejarlo para otro momento. Pasados unos días, la compañera que se había ido en mitad del juego me llamó aterrorizada, diciéndome que de camino a casa, después de haber ido a estudiar a la biblioteca, al pasar por delante de una casa en ruinas que hay cerca de su hogar, una niña vestida de blanco le había pedido que jugara con ella. Mi amiga le dijo que no podía ya que tenía prisa por llegar a su casa, y acto seguido la niña con vestido blanco comenzó a llorar con lágrimas de sangre. Mi amiga salió de ahí corriendo, y al llegar a casa fue cuando me llamó. Hasta ahí fue lo que me contó mi amiga. En principio me lo tomé un poco de broma, pero algo me hacía pensar que mi amiga hablaba muy en serio. En mi habitación comencé a darle vueltas al asunto y me acordé del día que habíamos hecho espiritismo, y de las malas maneras con las que mi amiga se había retirado del juego. Pero pensé que no tendría nada que ver y me dormí. Al día siguiente esa misma amiga me llamó porque iba a quedarse sola en casa estudiando y tenía miedo. Así que decidí acompañarla, ya que yo tenía también que estudiar. Cogí un autobús y ya en su casa nos pusimos a estudiar. De repente oímos a nuestra espalda un ruido como de arañazos. Las 2 miramos y comprobamos horrorizadas que la niña que ella me había descrito estaba sentada sobre la cama de mi amiga arañando la pared. Salimos corriendo de la habitación y al llegar a la puerta observé que mi amiga ya no estaba. Pero yo estaba demasiado asustada para esperarla y me fui. Unas horas después llamaron a mi casa para informar que mi amiga había muerto de un ataque de asma. La habían encontrado en las escaleras de su casa con una expresión de terror en su cara. Yo estuve en tratamiento psiquiátrico unos meses y ya me estaba recuperando, pero el otro día en mi buzón apareció una carta escrita con letra de niña pequeña que decía: «Tu amiga murió por no querer jugar conmigo. Tengo una muñeca nueva». Yo creo que es una broma ya que nuestra historia se ha hecho bastante popular en el pueblo, pero por otra parte tengo miedo por si ahora vendrá por mí. Historias paranormales de Reddit mientras me maquillo. La primera dice: varias personas que han estado en mi casa me han dicho después que vieron a una mujer con un vestido azul. De hecho, yo misma la había visto 2 veces. La primera vez que la vi fue cuando desperté en medio de la noche y la vi inclinada sobre la cuna de mi bebé. Inmediatamente me senté y ella simplemente se desvaneció. Me sentí un poco loca porque en ese punto todavía no sabía que más gente la había visto.
Pasado un tiempo estaba haciendo la compra en un supermercado cuando una señora pasó por mi lado y me dijo, a ella le gusta el bebé. Me detuve y le pregunté qué estaba diciendo y la mujer dijo, a la mujer de tu casa le gusta el bebé. La segunda historia dice, cuando era niño tenía parálisis del sueño constantemente. Cada vez que tenía parálisis del sueño veía a un hombre alto y sombrío al lado de mi cama. Él me hablaba, me contaba cosas que sucedían al día siguiente. En una de estas parálisis él me dijo que era el diablo, pero que no debía tenerle miedo. Sin embargo, fueron pasando las noches y cada vez se volvía más distorsionado y horroroso. La última noche que lo vi me dijo que si lo volvía a ver después de esa noche no despertaría del sueño. Con 7 años estaba horrorizado. Desde ese día no he dormido una noche completa nunca más. Y la última dice, cuando era niño mi padre nos llevaba a mí y a mis 2 hermanas a un museo que está en mi ciudad y nos encantaba, pero de repente dejó de llevarnos ahí. Años más tarde me dijeron por qué. Cada vez que mi padre nos llevaba allí nos tomaba fotos. Y en estas fotos siempre aparecía una cara extraña sobre mi hermana pequeña, por lo que decidió dejar de llevarnos allí. Imagina que vives con tu familia en una casa donde no paran de pasar cosas paranormales y aterradoras, a las que intentáis no darle mucha importancia, pero llega un día que te enteras de lo que pasó en esa casa con los antiguos dueños, y todo cobra sentido. Pues esto le pasó a una seguidora y su historia dice lo siguiente. Cuando era pequeña mis padres compraron un terreno en el cual construyeron una casa grande con un gran patio trasero. Nosotros somos una familia conformada por 5 mujeres, un hombre y mis 2 padres. Mi hermano, al ser el único hombre entre nosotras, siempre dormía aparte. Él tenía su propia habitación, la cual estaba al lado del baño de la casa. Su cuarto no tenía luz, pero a él no le importaba, no le daba miedo. Una madrugada nos despertaron los gritos de mi hermano en su cuarto. Mis papás asustados fueron corriendo para ver qué es lo que pasaba. Mi hermano llorando les dijo que del baño salió una mujer con vestido blanco muy pálida y con cadenas en los pies. Mi padre no creía en todo tipo de cosas paranormales en ese tiempo, así que pensó que tal vez estaba drogado y estaba imaginando cosas, ya que mi hermano estaba en plena adolescencia y era un poco rebelde. Mis padres decidieron ignorarlo, pero nosotras quedamos asustadas desde ese día. A partir de ahí todo empezó a ponerse muy tenso en esa casa. Ocurrían cosas extrañas, tanto de día como de noche. Caían cosas de la nada, siempre se oían pasos. Incluso a veces estábamos jugando en el patio y escuchábamos que nos hablaban desde adentro de la casa cuando no había nadie. Mis padres siempre buscaban lo lógico, ya que no creían en nada paranormal. Hasta que una noche mi padre se despertó para ir al baño. Él cuenta que esa noche escuchaba del cuarto de mi hermano un sonido muy raro y muy fuerte, como si alguien estuviera golpeando la pared. Dice que cuando se fijó no había absolutamente nada, pero de repente empezó por toda la casa un olor muy fuerte a azufre. Él prendió todo y despertó a mi madre y le contó lo que había escuchado. Desde ese día empezaron a creernos, sobre todas las cosas que decíamos que pasaban raras en esa casa. Ellos buscaron a una curandera, una persona que vino a hacer una limpia. Empezó a rociar agua bendita, mientras ordenaba a los espíritus que nos dejaran tranquilos. Las cosas se calmaron desde ese día, dejaron de pasar cosas raras. Pero un día empezó de nuevo, esta vez más fuerte. En las noches el olor a azufre se penetraba por toda la casa. Mi hermano siempre se despertaba diciendo que escuchaba el sonido de las cadenas moviéndose por toda la casa. Las personas que llegaban de visita decían que sentían una sensación muy rara, una vibra muy mala. Mi mamá, harta de todo, puso la casa a la venta. Como era una casa muy bonita y grande, no tardó nada en venderla. Cuando nos fuimos de ahí todo cambió para mi familia. Mi hermano cayó en las drogas, mis hermanas peleaban constantemente. Mi papá le fue infiel a mi madre cayó en una depresión y fue internada en un hospital psiquiátrico, porque casi se quita la vida. Ahora, muchos años más tarde, una vecina, la cual tiene un don, me dijo que yo tengo algo muy fuerte que me sigue a todos lados, y que si yo lo tengo, mi familia también. Y hace poco mi mamá me contó algo. Me dijo que poco después de haber vendido la casa, unos cristianos fueron a contarle lo que había pasado. Le dijeron que antes en ese terreno había una casa que fue quemada por un hombre, el cual torturaba a su mujer y la amarraba con cadenas, y quemó la casa con él y su mujer adentro.